Bueno, este es un tema que ayer se ha traído en un dictamen a la Comisión de Constitución y que, en mi opinión, y está ahí agravada mi posición ha sido totalmente contraria. Y basándome simplemente en cuestiones concretas que establece la Constitución peruana. Primero, que no se puede decir que alguien tiene una condena o tiene una sentencia en primera instancia y ya es culpable, porque la doble instancia funciona, o la triple instancia, que es el juez, la sala penal y la Corte Suprema. Inclusive hay asuntos que van a la Corte Interamericana, o hay asuntos de revisión excepcionales que también se han dado muchos casos en los cuales se demostró que la presunción de inocencia, que un sujeto no era culpable. Entonces, traer un proyecto de esa naturaleza, sin ver, primero, que solamente se consignó 4 tipos de delitos: terrorismo, violación sexual, y 2 más, el tráfico ilícito de drogas. Bueno, yo creo, y lo he manifestado en la comisión, que no se puede muy ligeramente hacer reformas o enmiendas constitucionales cuando no existen todas las aristas y los fundamentos que se tienen que ver al emitir un proyecto de ley. Y por eso se critica al Congreso, porque hay una aceleración, hay una demasiada ligereza en hacer dictámenes. Congresista, si lo estoy entendiendo bien, lo que usted, la posición que usted tiene es que se espere hasta la última instancia, no la primera instancia, sino hasta lo último, para cuando ya haya una sentencia firme y recién decirle no a las personas que tienen problemas, por ejemplo, de corrupción, para evitar su postulación. Lo que yo quiero decir es que en el orden jurídico constitucional, y lo digo con mi formación de 30 años de abogado, si hay una presunción de inocencia en la Constitución para cualquier ciudadano, y un ciudadano que es sentenciado en primera instancia por un juez de primera instancia, un juez penal, y después es absuelto, es decir, a destiempo se le conculcó sus derechos, ¿cómo quedaríamos? O sea, ¿estamos en un Estado de Derecho? Congresista, ¿Respetamos la Constitución? Usted me dice que tiene mucho tiempo de abogado. Es al revés, o sea, sí, pero usted mismo sabe, porque es abogado, de que en realidad los procesos son larguísimos. La justicia algunas veces se compra. En realidad los corruptos son conocidos, dan vueltas y vueltas y vuelven a postular y vuelven a estar ahí. Tienen una serie de espacios en la política para seguir corrompiendo. Es decir, este proyecto ya se vio en el Congreso pasado. Ya había que digamos, un consenso para evitar que sigamos en lo mismo de la corrupción. ¿Usted no cree que nos está devorando la corrupción y que hay que hacer algo? Mire, señorita, corrupción hay en el sector público como también en los grandes sectores de poder económico también. ¿Y entonces, qué tiene en que ese ser? sentido, permítame. Claro, en porque ese estamos sentido, hablando del voto popular y cargos públicos, ¿no? Sí, bueno, en el sentido del proyecto de ley, entonces lo que yo he planteado es que tengamos que reformar la Constitución en las vertientes que se originan, y lo vuelvo a decir, el tema de la presunción de inocencia. Tendríamos que quitar la presunción de inocencia. Es más, eso no se puede. Lo ha dicho algún colega también, el tema de las sentencias suspendidas, y así otras aristas que se enmarcan dentro de los efectos de este proyecto de ley. Y eso es lo que yo estoy planteando, porque si yo obviamente quiero los votos y simplemente quiero hacer mi proyecto de ley, señorita Karina, lo digo abiertamente, entonces bueno, pues que me aplauda la tribuna, voy a sacar más proyectos de ley, pero que están mal hechos y que después pueden llegar... Pero yo lo que no entiendo, mi crítica, congresista Almerí, es en el sentido exactamente inverso al suyo. Yo no entiendo por qué una persona condenada en primera instancia por corrupción a menos de 4 años, es decir, que ha sido hallado culpable en primera instancia del delito de corrupción, puede ser candidato. Es decir, que hay corruptos chiquitos, corruptos grandes, es ridículo. O sea, o eliminas, señor Lucar, ¿no es cierto? Sí, señor Lucar, en el entendido del sentido común y lo que el pueblo quiere, obviamente que eso es bueno dentro del marco ético moral que como seres humanos debemos tener y en bien de la sociedad.
pero lo que se quiere es proyectos de ley que tengan todo el respaldo no solo de lo que es el sentir de la población, sino que tengan el respaldo jurídico. Pero ¿qué pasa, congresista, cuando las reglas de juego se han hecho precisamente para permitir y promover la corrupción? Es decir, si estamos enfrentados a un fenómeno tan grave, cancerígeno, así como la corrupción, es decir, lo que tendríamos que hacer es establecer todos los mecanismos de protección para impedir que gente involucrada en la corrupción siga asumiendo cargos públicos. Entonces, si aplicamos lo que usted dice, o sea, Keiko, Susana Villarán, Ollantumala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Luis Castañeda, es decir... Danza de corruptos. Todos podrían ser candidatos a la presidencia del próximo año. Le reitero desde la cárcel, incluso algunos de ellos, porque no han sido sentenciados de última instancia. Le reitero mi argumento, señor Lucar. Mire, nosotros somos parte de tratados, y le voy a mencionar uno, el más simple, de diciembre del año 1966, lo dije en el debate, el Pacto Civil de los Derechos Políticos y Derechos Civiles en 1966 nos ha dicho, ¿no? Es que el Perú ha cambiado, sí. Claro, pero el Perú ha cambiado. Pero ¿qué dice el pacto, Karina? A ver, ¿qué es lo que dice el pacto que hemos suscrito? En el artículo 25, en este Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, conocido como la Carta Americana de darle los derechos fundamentales y los derechos humanos, de que todo el tema de la presunción de inocencia y la participación en la vida pública. Entonces, repito, nosotros tenemos que hacer, como muchos en el Perú, muchos peruanos están de acuerdo con la pena de muerte, yo también estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero tenemos que retirarnos de eso, del Pacto de San José y de los tratados que tienen que ver en este asunto. ¿No cree que lo está llevando a un extremo usted? Porque en el Congreso pasado, la Comisión Bartra, cuando estuvo a cargo de la Comisión de Constitución, llegaron a un acuerdo, y era que los denunciados por corrupción no podían postular. ¿No cree que es un retroceso? En realidad usted me dice, claro, hay un marco legal, pero ustedes hacen las leyes y ustedes podrían poner filtros y protegernos. Eso sí, los filtros comparto con usted, pero ya le estoy reiterando por segunda y tercera vez, las leyes tienen que estar bien hechas para que después no vengan las consecuencias. Ya, pero ¿cuál es el filtro desde su punto de vista? ¿Cuál sería el filtro? Porque no nos vamos a sacar de la Constitución el tema de la presunción de la inocencia. Eso es imposible, tal como está este proyecto de ley, entonces deberíamos definir porque ya no existen la triple instancia, ¿no? Que ya no existe un recurso de revisión. Pero usted mira con un solo ojo, pues, porque usted dice, existe la presunción de inocencia. ¿Y qué pasa si a esta persona acusada por corrupción, para hablar solo de los casos de corrupción, al final termina siendo inocente? ¿Y qué pasa con la que resulta culpable? ¿Qué nos hacemos? ¿Lo elegimos congresista o lo que fuera, o hasta presidente, y resulta que es decir, el problema es que cuando se inicia un proceso en los casos de corrupción, lo que está en cuestión es si esta persona es inocente o no. O sea, hay la duda razonable, y eso es lo que permite abrir el proceso. Si no, no se abrirían los procesos. Si no hubieran elementos suficientes como para sospechar de que esta persona esté involucrada en corrupción. Entonces, nuestra obligación debería ser protegernos de aquellas personas que presumiblemente estén involucradas en corrupción. Claro, y no esperar a que estén sentenciadas. Mire, señor Lucar, si queremos vivir en democracia, tenemos que sustentarla en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho, la ley y la Constitución están encima. Si nosotros transgredimos la Constitución, estamos violando el Estado de Derecho. Y yo le digo, ¿no? La posición, obviamente, de la prensa es el tema mediático, es decir, bueno, pero eso quiere la población. Yo me he ratificado en 2, 3 puntos. Yo creo que no es tema mediático nomás, señora Almerí. En realidad, todo el mundo percibe la corrupción. Imagínese que Félix Moreno, que ha estado, no sé, como 20 años robando en la región Callao, por su forma de pensar, llega hasta el Congreso. ¿No va a robar?
Mire, no quisiera hacer apreciaciones personales, todos sabemos el tema de Chimpún Callao. En el Callao, sí, sabemos en Chimpún Callao, sabemos la corrupción que ha habido más de 20 años, de la época de Curi, son más de 20 años. Y le repito, el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. Ayer hemos aprobado un dictamen para que se le dé el 4% del presupuesto, porque dicen que tanta carga procesal, ellos tienen que tener más dinero. Correcto, se le va a incrementar en el presupuesto general de la República, pero que hagan un trabajo eficient, eficaz y rápido, que el pueblo, ese es trabajo de ellos. No, a los políticos no les toca condenar, señores. Yo creo que a los políticos no nos toca condenar. La corrupción es un mal endémico en el Perú y tendríamos, y ustedes como legisladores deberían estar preocupados por crear todos los mecanismos que nos protejan con respecto a este tema de la corrupción, porque con el mismo criterio nos está pasando que por un lado estamos procesando por corruptos a los del Club de la Construcción por haber establecido incluso tarifa de 8% de comisión ilegal por las obras, y algunos de ellos han estado presos y se han librado. Ya se sabe cómo se resuelven las cosas en ciertas instancias del Poder Judicial. Claro. Y están ganando licitaciones. O sea, los estamos juzgando por habernos robado y les estamos entregando obras públicas. Eso no puede ser. Eso no es razonable. Nicolás, y otro caso, Nicolás, es decir, las personas que se han robado en la Policía Nacional la plata para comprar los elementos de bioseguridad para los policías que después se han muerto, bajo su percepción, pueden ser congresistas, pueden ser presidentes. ¿Por qué? No pasa nada, pues, porque no han Todavía sido no declarados, claro, no han sido sentenciados. Señor Lucar, todos estamos en contra de la corrupción, y este congreso, que es un congreso modesto, donde hay gente muy nueva en política y que está limpia, que está recién aprendiendo el trabajo parlamentario, tiene la mejor voluntad, señor Lucar. Pero, repito, yo ya he sido parlamentario, conozco el tema procedimental del Parlamento, he sido ministro de Estado en la cartera de trabajo, sé lo difícil que hace estar en el frente, y otra cosa es estar sentado haciendo las leyes. Conozco, pero Chejade no es nuevo, lo conocemos bastante. Bueno, pero tiene muchos errores, y eso lo pueden ver ustedes. Vean el diario de debates. Los dictámenes muchas veces son traídos a la Comisión de Constitución sin escuchar las discusiones que ya plantean algunos congresistas como alternativa en el proyecto. Entonces, nosotros queremos mejorar, y 2, 3 que tenemos mucha experiencia en la Comisión de Constitución, estamos permanentemente cuestionando los errores, porque así debe ser, y eso se hace en el debate parlamentario, señorita Novoa.